nuestra jornada. Hubo ahí también algunos temas de última hora con algunos ponenciistas por situaciones, digamos, no previstas. Entonces, había una ponencia que estaba en este primer bloque que se llama ¿Qué piensan las niñas y niños? Reflexiones de un diálogo en pandemia desde una mirada disciplinar, asociativa entre educación y ciencias sociales, de Marcela Ávila y José Molina. Entonces ellos están ahí con un tema de última hora, y en el caso de José pidió si podíamos dejarlo para el final, siempre y cuando se pueda conectar, porque está con un problema más de tipo familiar, que es comprensible, ¿ya? Entonces vamos a adelantar la ponencia, que era la última, que corresponde a la de Marcelo Beró y Vladimir Martínez, ¿no? Para empezar este segundo bloque, y ojalá José se pueda conectar en algún momento. Yo voy a estar pendiente de eso. En caso no fuera así, vamos a aprovechar el tiempo para escuchar bien esta ponencia y poder abordarla, consultarla, y también juntarla, ¿no?, con las exposiciones anteriores que ya uno puede apreciar de que tienen una conexión. Entonces, dicho eso, voy a dar la palabra a Marcelo Beró y a Vladimir Martínez con su exposición acerca de las representaciones persistentes y reconocimientos deficientes, los mapuches a través de la psicología en la defensa penal de ayer y hoy en Chile. Así es que Vladimir y Marcelo tienen la palabra, y como todos tienen 20 minutos, le avisaré un poco antes y probablemente quizás puedan tener un poquito más, ¿eh? Pero ahí lo vamos a calibrar. Adelante entonces. Gracias, Pablo. Mari Compuché. Bueno, nuestra presentación es parte de un proceso de investigación que venimos realizando desde el año pasado, desde ya, digamos, prácticamente durante toda la pandemia, ¿sí? Y es un proyecto financiado por ANID, es un proyecto de ciencia aplicada, es un proyecto de antropología aplicada en diálogo multidisciplinario, multiinstitucional y con pretensiones interculturales. Es un proyecto que busca, digamos, colaborar con algunos procesos asociados a la justicia penal en 4 regiones de Chile, que va del Biobío hasta los lagos, pasando por la Araucanía y los ríos, y que concierne principalmente al rol de la defensa penal de imputados e imputadas mapuche. Sí, entonces es un tema que está obviamente dentro de la contingencia, que hace parte también de las necesidades, que hace parte de las problemáticas y eventualmente de las aspiraciones que hay de parte de distintos sectores de la macro región centro-sur de Chile, especialmente de aquellos sectores que son más sensibles y proclives al reconocimiento de la diversidad humana, como también de carácter político o jurídico, ¿sí? Nosotros en esta ocasión hemos hecho como una suerte, digamos, de lectura más interpretativa de ciertos materiales con los cuales nos hemos venido encontrando, que pueden ser, digamos, leídos en una visión más bien de la antropología sociocultural, ¿ya? Y cualquier cuestión también, duda o inquietud que ustedes quieran luego plantearnos en términos del proyecto en sus claves más bien aplicadas, estamos abiertos a poder contestar. El marco general en el cual nos situamos respecto del rol que tiene la psicología, ¿sí? Porque particularmente apuntamos a cómo la psicología dentro de los procesos de defensa penal mapuche
está hoy día desarrollándose en esta macrorregión centro-sur, y cuál podría ser, cierto, eventualmente el tipo de transformaciones que requerirían, ¿sí? Para efectos de poder cautelar aspectos como la pertinencia, la sensibilidad y la adecuación, se inscribe dentro de un marco más amplio que es el de relaciones chileno-mapuche en la época contemporánea. Sí, un estilo, digamos, relaciones que están marcadas por un estilo colonial que arrancan particularmente desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Ya? Y en lo más específico se inscribe también dentro de las transformaciones jurídico-penales que se dan desde el proceso de reforma procesal penal del año 2000 en adelante. En este sentido, nos preguntamos por cuáles son las representaciones que acerca de los mapuches se plantean desde la ciencia psicológica. ¿Sí? Cómo, en el fondo, cómo se construye la idea acerca del mapuche y acerca del imputado mapuche, y cuáles serían también las formas de reconocimiento que emanan, ¿sí? A partir, digamos, de esas representaciones. Entendemos las representaciones fundamentalmente como formas de conocimiento social o propias, digamos, del sentido común, entonces, ¿cierto?, como formas ancladas a procesos históricos. Nosotros en particular hemos tomado nota allí, hemos examinado las ideas, las etiquetas, las formas, digamos, de nombrar, de categorizar, ¿ya? De pensar, de sentir y de evaluar también a los mapuches por parte de distintos psicólogos, ya particularmente en la época contemporánea. Pero también hacemos una mirada, digamos, más histórica, como les vamos a contar. Estas representaciones se aplican a cualquier campo, digamos, de la realidad. En particular aquí nosotros nos centramos en las representaciones aplicadas a las personas y algunos de sus atributos, ¿sí? Que se piensan como si fuesen inherentes a estos. Ya pensamos también las representaciones como mecanismos a través de los cuales se puede incluir y excluir, ¿sí? En el fondo no son simples, ¿cierto?, ideas que dan cuenta de otra cosa, o en este caso de otros sujetos, sino también, ¿no es cierto?, tienen un efecto práctico, operan en ese sentido como mecanismos que conforman o que ayudan a conformar procesos sociales y hechos psicológicos, y que organizan y en cierto modo también constituyen ciertos modos particulares de relación social, ¿ya? Instituyendo en particular jerarquías, ¿sí? Y por lo tanto diferenciales de poder. Por reconocimiento, por otro lado, entendemos fundamentalmente cualquier acto, forma o proceso a partir de los cuales nosotros como, digamos, como sujetos enunciadores, en particular, ¿cierto? En lo que atañe a los psicólogos o a las psicólogas, ¿sí? Pueden validar, pueden invalidar o pueden también invisibilizar al otro, ¿sí? O, ¿cierto? Algunos atributos del otro. Por lo tanto, el reconocimiento concierne a formas de valoración, positivas, negativas, apreciativas, despreciativas, obliterantes o invisibilizadoras. ¿Ya? Y en ese sentido, el reconocimiento opera dentro de un continuo, ¿sí? De un continuo que marca entonces posiciones de inclusión, exclusión, inferioridad, superioridad, que también, ¿cierto?, hacen parte de procesos de subjetivación y también tienen una importancia notoria, sobre todo en la filosofía del reconocimiento, en la construcción de la identidad. Vladimir, no se te escucha, estás Se quedó muteado. dormido. Estaba viendo si estaban atentos ahí a la presentación. No, yo me voy a referir al objeto y al método, ¿cierto?, a partir del cual desarrollamos este análisis que queremos presentar con ustedes. Esta lectura, como decía Marcelo, interpretativa del material que nosotros hemos venido identificando también y estudiando en el marco de este proyecto. En principio, ¿cierto?, nuestro análisis se enfoca entonces en la identificación de las representaciones psicolegales acerca de los mapuches, los efectos de estas en el reconocimiento y la visualización del tipo de relaciones chileno-mapuche que reproducen dichas representaciones. Ya ese entonces
es el análisis que nosotros queremos ofrecer a partir del material que hemos venido estudiando. Y este material, ¿cierto?, corresponde en primer lugar a una muestra, ¿sí?, elaborada en función de la casuística penal de imputados mapuche en el centro sur de Chile, ¿sí?, entre los años 2008 y 2018, es decir, 11 años de, diríamos, prácticas periciales psicológicas aplicadas a imputados e imputadas mapuche en las regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, ¿sí? Esta muestra está conformada también por dos clases de documentos, ¿no? Por un lado, por los informes periciales elaborados por profesionales de la psicología y también un documento institucional de las defensorías penales, que es la solicitud de informe pericial. ¿Sí? Es decir, ese documento que emiten los defensores cuando advierten que necesitan, ¿verdad?, contar con un experto en una determinada causa penal. ¿Ya? Estas fuentes las comparamos también a la luz del análisis de otras fuentes etnológicas, ¿sí?, que relevan aspectos de la psicología mapuche. ¿Ya? Una de ellas refería a un caso penal. Estas fuentes son, la primera, el texto de Tomás Guevara, ¿sí?, publicado en 1908, La psicología del pueblo araucano, ¿sí?, que es un texto en el que él, junto con su ayudante, alumno, Manuel Manquilet, ¿cierto?, se encargan de describir en su época las características sociales, culturales y psicológicas, y rasgos psicológicos, ¿verdad?, de los mapuches. ¿Ya? La segunda fuente, ¿sí?, esta que alude a un caso penal, se trata de un informe judicial elaborado por Alejandro Lipchus, este médico letón, ¿sí?, que en un caso, en una causa penal, un informe jurídico para una causa penal, ¿sí?, que se trata de una joven, ¿sí?, que da muerte en 1953 a su abuela, ¿sí?, porque su abuela era considerada tanto por la joven, por su nieta, como por la comunidad, como una bruja, ¿sí? Y el informe de este experto, ¿verdad?, está orientado a describir, ¿cierto?, el estado, entre comillas, de civilización de la sociedad mapuche, ¿sí?, y de la comunidad mapuche en la que provenía esta joven, ya con el objeto de exculparla, ¿no? Cuestión que ocurre a través de categorías exculpatorias como la fuerza psíquica irresistible y miedo insuperable, ¿sí? Entonces, con estas dos fuentes queremos nosotros observar, ¿sí?, mostrarles también las continuidades en las representaciones, continuidad y persistencia en las representaciones psicolegales de los imputados mapuche acá en el sur de Chile. ¿Sí? Este cuadro aquí es para mostrarles, ¿no?, para que ustedes mismos puedan ir advirtiendo también estas continuidades y persistencia. Nosotros aquí en este primer cuadro que mostramos acá, vemos tres campos de representación, ¿sí? La inteligencia y la cognición, el funcionamiento mental y el campo de representación conductual emocional, ¿sí? Estas son categorías que también provienen, ¿no?, del lenguaje de la ciencia psicológica, ¿sí? En el marco entonces de estos campos de representación, nosotros vemos, por ejemplo, que a inicios de siglo XX, con el texto de Tomás Guevara, ¿sí?, vemos representaciones, por ejemplo, relativas a la incapacidad para formar ideas generales de los mapuches, limitada aptitud para asociar ideas, las asociaciones que dominan en su espíritu son frívolas y poco estables, sus percepciones tienen siempre un carácter concreto. ¿Sí? Ya vemos a mitad de siglo, en 1953, con Lipschutz, ¿cierto?, que describe, en este caso que nosotros estamos comentando, la inteligencia y la moral de los mapuches como menos desarrollada que el civilizado, ¿sí?, intelectual y moralmente inferiores. Y ya con los psicólogos y psicólogas contemporáneos, ¿cierto?, vemos que está en el campo de la inteligencia y la cognición, ¿sí?, ya aparecen categorías como el retardo mental leve, retardo mental moderado, severo, pensamiento pueril, infantilismo e inmadurez cognitiva. Sí, todas estas categorías son categorías diagnósticas propias del vocabulario, ¿cierto?, clínico de la psicología. Ya, respecto del funcionamiento mental, por ejemplo, a inicios de siglo ya aparecen también otras continuidades, ¿no? La vida mental araucana presenta pues los vacíos comunes de las razas similares. La atención que se dirige a fenómenos internos se manifiesta débil en el araucano. La memoria se manifiesta débil en el indígena. Sí, también hay una mención ahí en el texto, ¿cierto?, al huethueche, ¿no?, como una categoría nativa que es asimilada, homologada a la categoría diagnóstica también de demente.
¿sí? Por otro lado, a mitad de siglo vemos otras representaciones, ¿cierto? Como por ejemplo el predominio de una memoria visual motora, ¿sí? Aquí el autor se refiere también a Tomás Guevara, ¿ya? Para señalar o para profundizar también en esta idea, ¿no? De la incapacidad que tienen los mapuches para formar ideas generales, ¿no? Y para desarrollar también su memoria. Creo que ahí Guevara es clave, ¿no? Con las representaciones que él va ofreciendo en su texto. En cambio, ya los psicólogos contemporáneos, ¿cierto?, van representando el funcionamiento mental de los imputados mapuches en términos de la discapacidad mental y psíquica, ¿ya? En algunos casos también asociada a la esquizofrenia. Respecto del campo de representación conductual emocional, ¿cierto?, vemos que a inicio del siglo XX el mapuche actúa, entre comillas, por reflejo o impulsos de circunstancias externas y no por motivos superiores, ¿sí? Aparecen otras etiquetas, ¿no? Asociadas a la pasión por la embriaguez, ¿sí? O que en la vida afectiva y sexual apenas experimenta sentimientos pudorosos, ¿sí? A mitad de siglo vemos, ¿cierto?, que eh, respecto de las conductas y las emociones, ¿cierto?, estas son propias de las comunidades primitivas, ¿sí? Asociado a términos, ¿cierto?, del lenguaje etnológico, magia, brujería, hechicería, superstición, ¿sí? Y a inicios del siglo vemos por otro lado, ¿cierto?, que respecto de lo conductual emocional, los mapuches son representados principalmente, ¿cierto?, como sujetos con consumos problemáticos de drogas y alcohol, emocionalmente inestables, ¿sí?, con bajo control de impulsos e inmadurez emocional. Sí, Marcelo, te devuelvo la palabra. Estás también silenciado. Estás muteado, Marcelo. Y van entrando ya a los 5 minutos finales. Ya, ahora sí. Sí, que también descubrimos otros dos campos de representación asociados a lo que denominamos el campo de representaciones socioculturales y relacionales. Entonces, a comienzos del siglo XX, ¿sí?, en el orden sociocultural se establece, digamos, que los mapuches como un sujeto de representación por parte del chileno, del etnólogo, en este caso, tendría como ideas madres las nociones, ¿sí?, de la magia, propias de la magia, ya que regiría toda su vida prácticamente en torno a la magia, que tendría una conciencia del mundo basada, ¿no es cierto?, o inspirada en concepciones mágicas, ya, y que por lo tanto, ¿cierto?, lo llevaría a ser una sociedad menos elevada culturalmente. Tendrían poco capacidad para el arte, por ejemplo, y al mismo tiempo una resistencia a educarse. Ya a mitad del siglo aparece prácticamente la misma visión con Lipschutz, ¿sí?, de los mapuches como un pueblo primitivo, supersticioso, creyentes, ¿no es cierto?, atrapados de alguna manera en la magia, en la brujería, como una realidad que ellos, digamos, no la ven como ninguna ilusión, sino como algo que de alguna manera impele y tiene una fuerza, digamos, coercitiva que los lleva a actuar como en el orden individual y colectivo. Y ya a comienzos del siglo XXI, vale decir, 100 años, ¿no es cierto?, desde que nosotros estamos haciendo esta reconstrucción, aparece la idea de privación sociocultural, ¿ya? Particularmente la idea de que los mapuches en este sentido estarían carentes, ¿no es cierto?, de una base en el orden organizativo de su conducta y también, digamos, una carencia en el orden de su cultura. ¿Ya? De privación significa prácticamente estar, ¿cierto?, estar privado de. Y aparece también la idea del retardo sociocultural y también de una tendencia al pensamiento mágico. En el orden relacional aparecen como sujetos desprovistos de sentimientos afectivos. A mitad del siglo aparecen como sujetos tímidos, ingenuos y sugestionables. Y a inicios del siglo XXI, esto igual es interesante, como sujetos que tienen poca capacidad para empatizar con otro, particularmente con el psicólogo, y que tendrían también una tendencia a mostrar una personalidad antisocial. ¿Ya? Dicho todo eso, entonces ya hemos de alguna forma identificado, ¿no es cierto?, cuáles son las representaciones que nosotros rastreamos en la perspectiva psicolegal, ¿ya? Y nos interesa mostrar ahora que entonces desde luego hay una persistencia. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, prácticamente hay un par de campos nomás donde hay ciertas variaciones, ¿sí?, entre inicios del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Ya? Pero mayormente se trata de un campo en el cual
digamos, hay sedimentación, hay ideas, ¿no es cierto?, que son recurrentes, ¿sí? Hay visiones, hay valoraciones también que digamos, se infieren de todo este mundo y estos campos de representación. ¿Ya? En el campo de cómo estas representaciones tienen, digamos, una relación, ejercen, digamos, de alguna manera un efecto sobre el reconocimiento, vemos que en general hay digamos, en el campo de la inteligencia, por ejemplo, hay un predominio de representaciones que atribuyen el déficit, ¿sí? En el fondo, la inteligencia entre los mapuches estaría menos desarrollada, ¿ya? En otras palabras, y sencillamente serían menos inteligentes, ¿sí? En este sentido, hablamos nosotros de un reconocimiento por inferioridad, ¿ya? O sea, se está reconociendo de alguna manera al otro, ¿sí? Pero sobre la base de que es un otro inferior. ¿Ya? En el orden del funcionamiento mental se usan representaciones que afirman de nuevo la disminución, las limitaciones o el carácter prelógico de los mapuches. En este sentido también, ¿cierto?, se trata de un reconocimiento que oscila entre la inferioridad, ¿ya?, y de alguna manera también el rezago, ¿sí? El rezago, que es otra manera también de hablar de la inferioridad. Ya en el orden sociocultural se reproduce también un orden, particularmente esta mitad del siglo, ya que de alguna manera vemos que se altera desde comienzos del siglo XXI, ya cuando se deja de reconocer la actividad mapuche basada, ¿no es cierto?, en estas nociones del mapuche como un sujeto mágico, qué sé yo, embebido de las ideas de la brujería, de la hechicería o de las prácticas asociadas, ¿no es cierto?, a esos órdenes de comprensión, y también, ¿cierto?, como un sujeto prelógico, ya que no ha logrado en el fondo pensamiento racional, ¿ya? Y en lugar de eso entonces se afirma la deprivación. Es muy interesante eso para nosotros porque implica, ¿no es cierto?, de alguna manera una forma de reconocimiento ya no solo por déficit, sino por obliteración. Acá nosotros decimos que hay un déficit de obliteración en el sentido de que se invisibiliza la singularidad, ¿ya? Que de alguna manera estaba presente cuando se decía el mapuche es un sujeto primitivo embebido de la magia, embebido del mundo, ¿no es cierto?, de ideas prelógicas o cierto, no racionales, ¿sí? Ahora, eso sale de la visión, salvo en un caso que nos encontramos donde se decía explícitamente que la persona tenía una tendencia al pensamiento mágico, ¿ya? Y da lugar más bien, ¿cierto?, a estas visiones según las cuales el mapuche es un sujeto deprivado. Gladys. Sí, rápidamente para no tomarnos todos los minutos, ¿no? O pasarnos de los minutos, respecto entonces de los alcances de estas representaciones psicolegales, ¿sí? Vemos que estas son funcionales a una defensa monocultural, ¿no?, que un poco también lo que venía planteando en las observaciones y en los comentarios que se hacían en el trabajo de Katy, y en este sentido colaboran, ¿sí?, con la reproducción de asimetrías de conocimiento y poder entre chilenos y mapuche. ¿Sí? Estas representaciones psicolegales, lo que vemos nosotros también, y Marcelo lo adelantaba al comienzo, ¿cierto?, informan jerarquía y posiciones de inferioridad, déficit, deprivación de los mapuches. Si yo quiero cerrar con esas dos ideas, Marcelo, te devuelvo la palabra. Ya, bueno, en el plano del conocimiento, que vemos que donde actúan mayormente, digamos, estas representaciones, teniendo un alcance, ¿sí?, determinante en la configuración, pero sobre todo en la reproducción de relaciones intersocietales chileno-mapuche, ¿sí?, sería que el conocimiento mapuche es ignorado, ¿ya? O bien se trata de forma etnocéntrica respecto del conocimiento psicológico de tipo científico. Y en el campo del poder, por otro lado, sí, lo que vemos es que estas representaciones reproducen relaciones de subordinación, de inferioridad y de paternalismo. Ojo con eso, porque acá, si bien, ¿cierto?, estas representaciones que son usuales en el vocabulario, en el lenguaje de los psicólogos, ¿cierto?, son depreciativas, como de alguna manera, ¿cierto?, lo podemos inferir, u obliterantes, tienen un efecto que es positivo, ¿ya?, en el campo de la defensa, que es permitirle, ¿no es cierto?, al defensor, de alguna manera decir, mire, este señor, como es poco inteligente, como no piensa las cosas, ¿cierto?, como no visualiza de forma abstracta, no se pone en el lugar, ¿sí?, de que lo que hace, consecuencias, tiene unos efectos más allá de la conducta o del contexto inmediato, entonces, ¿cierto?, hay que, de alguna manera, exculparlo o hay que justificarlo. O sea, ¿cierto?, una forma paternalista también de defender, en este caso, al mapuche. Eso sería, muchas gracias.
Bien, gracias a ustedes, Vladimir y Marcelo, por esta exposición y saludamos ahora la presencia de José Molina, que junto, aunque no está ella, ¿no? A Marcela Ávila, tienen esta ponencia, ¿qué piensan las niñas y niños? Reflexiones de un diálogo en pandemia desde una mirada disciplinar asociativa entre educación y ciencias sociales. Entonces, José, si tienes la presentación, la puedes proyectar, estás habilitado para hacerla desde tu computador, desde tu conexión, y te escuchamos, ¿no? José, si estás escuchando, estás tratando de proyectar, ¿no? Ahí le pediría, ahí estás, o ahí aparece Vladimir. Vamos a esperar ahí un momento, un poco de paciencia, para que ahí pueda hacer su proyección y la presentación. Se nota que está Hola, buenas intentando tardes. ¿Se ve ahí, la veo en presentación? la pantalla. Por mi parte, no, José, pero sí ahora sí, José, ahora sí, y se te escucha bien. Ya, bueno, les pido disculpas por razones de salud. He tenido que estar moviendo este espacio, pero le agradezco al profesor Marimán también su comprensión y saludo a todas las personas que están hoy día en esta jornada. Bueno, em, que nosotros íbamos a estar junto con Marcela Ávila, que finalmente es la gestora de esta actividad, pero por razones de estos modelos de gestión de calidad ella ha tenido que estar con ciertos equipos de la Superintendencia de Educación Parvularia que justo hoy día visitaron la región. Pero en función de ello, nosotros tenemos la intención de presentar esta ponencia que se llama ¿Qué piensan los niños? Reflexiones de un diálogo en pandemia desde una mirada disciplinaria asociativa entre educación y ciencias sociales. Em, en primera parte, yo hago este análisis también sobre el rol de la antropología aplicada, porque como antropólogo, licenciado de la Universidad Católica de Valparaíso, perdón, de Temuco, que egreso el 2016, ingreso a trabajar a la Junta de Jardines, a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en 2016. Por lo tanto, este ingreso en mi rol profesional es un desafío en el sentido de poder hacer partícipe a una disciplina que no tenía ninguna representación hasta esa fecha en este servicio. Y también lo que me motiva, ¿no? Es encauzar un soporte metodológico también y conceptual encauzado, ¿cierto?, a las necesidades propias de esta institución. Es por ello que desde ese inicio comienzo a desarrollar una etnografía institucional que me permita comprender cómo la institución funciona, ¿cierto?, a nivel regional, no así a nivel de todo el país, sino que asociado a la Dirección Regional de Atacama, y cómo también yo en mi incorporación puedo contribuir, ¿no?, a desarrollar un trabajo asociativo con la educación parvularia, que es un campo que nosotros en nuestra formación que yo tuve desde el 2011 hasta el 2015 aproximadamente, nunca tuvimos una preparación en el área de antropología de la educación o de antropología educativa. Quizás algunas clases, ¿no? O algunos comentarios de profesores, pero nunca tuvimos una formación que nos permitiera abrirnos, ¿cierto?, como antropólogos en el ámbito de la educación, que es un ámbito que hoy día a nivel profesional exige
bastante acompañamiento desde otras disciplinas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cierto? Yo me instalo en la institución y empiezo a conocer principalmente cuál es el currículum de la educación inicial y cómo ese currículum nosotros lo podemos asociar a la antropología. Y uno de los conceptos más clásicos, ¿no?, que uno puede observar en educación y principalmente en este nivel es el concepto de cultura. Fundamentalmente la discusión si los niños y niñas son productores de cultura o en qué ámbito, ¿no?, de la cultura se desarrolla la educación o cómo la educación facilita procesos de asimilación cultural. Hemos tenido ciertas discusiones respecto al rol de la escuela, especialmente en zonas como la zona norte del país o también la zona de la Araucanía, donde la escuela también ha sido un promotor de la cultura oficial, ¿no?, de la cultura institucional, que se busca plantear un modelo casi civilizatorio, ¿no?, o finalmente la escuela como un espacio que también representa el ideario de nación. Por lo tanto, desde esa lógica también uno puede cuestionar y problematizar el rol que puede tener un jardín infantil dentro de una comunidad, considerando que en el cargo que yo tenía hasta a ese entonces, visitaba localidades rurales que están en pleno desierto de Atacama, en donde no había mayor presencia de algunos otros servicios, y especialmente el jardín infantil como repartición pública, podríamos decir, era un motor importante de la cultura, de la vida cultural que tenían estas localidades. Por lo tanto, desde ese escenario, desde ese contexto, pude ir comprendiendo y pude ir también develando con el trabajo que se realizaba en estos jardines infantiles la necesidad de poder plantear discusiones conceptuales respecto al currículum. Bueno, el currículum en términos muy simples es lo que se enseña o lo que se busca aprender y lo que se busca transmitir en un contexto educativo. Y en todos los niveles de la educación formal hay un currículum. Por lo tanto, desde esta perspectiva, ¿no? Uno va comprendiendo que y también permeando a las agentes educativas de estos establecimientos la necesidad de poder generar una enseñanza contextualizada y una enseñanza también ligada al contexto social y cultural. Y en eso la educación inicial ha sido un nivel señero respecto a otros. Podemos encontrar quizás mayor diversidad de la enseñanza en un establecimiento de educación parvularia que en una escuela y que incluso en una universidad, porque la educación parvularia ha logrado comprender el rol que tiene el contexto, situación de un niño en su vida, ¿cierto? Pero también en su desarrollo educacional posterior. Por lo tanto, ahí, desde esta lógica, ¿cierto? Filosófica, podemos decir, de cómo el sujeto va buscando un fin, ¿cierto? Va aprendiendo pautas culturales que probablemente, o sea, va aprendiendo pautas culturales y aquello que no puede aprender por sí mismo, ¿cierto? Se genera, ¿no?, un proceso de acción simbólica, porque lo que no puede transformar en su escenario cultural, ¿cierto?, se va adaptando a modos de conducta que ya tiene el sistema o el contexto cultural de mayor alcance, ¿ya? Y este elemento nos va permitiendo comprender también cómo podemos abordar desde un punto de vista de la diversidad cultural las problemáticas y las situaciones que se generan al interior de un jardín infantil en donde se está iniciando un diálogo de saberes entre qué es lo que espera la familia en la educación de un niño y qué es lo que también espera esta representación del Estado, ¿no?, que es la educación parvularia como sistema educacional de la familia y de los niños y las niñas, ¿no? Bueno, entonces desde esta perspectiva sabemos que hay esquemas culturales, ¿cierto? Sabemos que hay contenidos culturales que em, van permeando la labor educativa y van también señalando qué es lo que nosotros debiésemos aplicar en este contexto, ¿ya? Por lo tanto, ahí surge una indagación por parte mía de poder comprender si en Chile
había alguna relación entre antropología y educación inicial. Yo, como bien les decía, en la universidad nunca vi mayormente un desarrollo de la antropología sociocultural en el ámbito aplicado a la educación, pero sí había un hecho bastante inexplorado, porque también uno se encuentra con algo bastante, no sé si común, pero es el hecho de que muchos preguntan qué hace un antropólogo en un servicio de educación, qué hace un antropólogo en esta institución, ¿ya? Por lo tanto, no solamente uno se incorpora con esta incerteza de qué es lo que uno viene a hacer, sino que también se incorpora con el desafío de poder promover qué es lo que uno podría aportar y contribuir a la labor propia de la institución. Por lo tanto, el concepto de currículum pertinente que fue abordado por María Victoria Peralta, quien fue Premio Nacional de Educación hace 2 años atrás, fue un concepto que surge y que se aplica primero en la construcción del primer modelo curricular, que son las bases curriculares de la educación parvularia en 2001, pero que se aplica a través de una relación que surge entre ella y Carlos Munizaga Aguirre, forjador de la antropología moderna en Chile, ¿no? Cuando se establece un simposio de educación parvularia y María Victoria Peralta lo invita. Por lo tanto, desde esta perspectiva yo recojo esa discusión que se da en ese simposio y la puedo aplicar en mi trabajo, comprendiendo la necesidad que tiene la necesidad que tiene abordar con la educación diversificada y la educación en contextos culturalmente diversos, planteando que también la educación tiene un doble eje. Por un lado, ¿cierto? Nos plantea una educación en el ámbito parvulario, nos plantea, ¿cierto?, rescatar esta educación diversificada, cercana a la familia, cercana, ¿cierto?, al contexto propio de los niños, pero también establece un modelo ciudadano, un modelo de cómo debiésemos nosotros educar, algo muy propio en la educación, porque finalmente también la educación transmite el ideario que el Estado, ¿no?, pretende de los futuros ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, como bien les comentaba, había una relación histórica en un momento muy particular, el año 1991, a un año del retorno a la democracia. Habíamos pasado por una educación inicial que entre el periodo 70 y 73, relacionada a la unidad popular, desarrolla programas en las poblaciones, en las tomas de terreno, ¿cierto? Ligadas también a movimientos sociales, a movimientos de mujeres, ¿no? Especialmente trabajadoras, pero pasamos por un momento gris, que es desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de marzo del 90, en donde la dictadura toma la educación como un modelo de solamente protección y asistencialismo, de atención de la necesidad urgente de las niñas y los niños, y no así de la atención educativa, dado en un contexto de muchísima pobreza, eh, de pobreza extrema, pero también en un contexto de vulneración de derechos de la infancia, especialmente a través de enfermedades muy complejas como la malnutrición infantil. Entonces, en este contexto, cuando José, ya, van quedando los últimos 5 minutos, disculpa. ya, sí. Entonces, en ese escenario de trabajo, ¿cierto? Bueno, voy a resumir un poco para ir ya finalizando el proceso. En ese escenario de trabajo se van desarrollando una serie de iniciativas en torno a la discusión sobre diversidad y educación. El año pasado, como todos bien sabemos, ¿cierto? Decantó una pandemia bastante compleja que hasta el día de hoy nos acompaña. Y un hecho significativo para el fenómeno educativo es la atención, ¿no? La atención presencial, podemos decir, el trabajo que se desarrolla en el ambiente educativo. Situación que nosotros a nivel de la educación en general se suspendió. Todos sabemos que hoy día la educación se da a través de medios online. Y desde esta perspectiva se planteó la idea de generar un diálogo de la infancia. Primeramente, para comprender cuál era la situación de los niños y las niñas durante este confinamiento, que para todos fue un proceso adaptativo bastante traumático, y finalmente porque se cumplían 30 años desde que se establece en Chile la Declaración de los Derechos de la Infancia. Ese fue como el hito histórico, asociado también al trabajo
trabajo que desde esta posición profesional yo he ido aportando en mi contexto laboral. Surge este diálogo, ¿cierto?, con bastantes ideas de las niñas y los niños. Ahí hay una idea también importante de explorar, que en el contexto del movimiento social, ¿cierto?, de la convulsión social vivida en 2019 y que le da el marco a esta jornada, hemos visto cómo se ha denunciado, ¿no?, la vulneración que viven los niños durante tiempos históricos, ¿ya? Y desde esta perspectiva también ese escenario de vulneración a nosotros nos permite preconcebir aquellas ideas que tenemos respecto a cómo piensan los niños. Y es un elemento que también hemos ido desarrollando en el servicio, comprendiendo el rol que tienen los niños también en ellos mismos. Finalmente, desmontando esta idea de que los niños son sujetos como que están en formulación, sino que también comprender que el niño es un sujeto ciudadano y que es un sujeto que también puede concebir cómo está viviendo su realidad. Y ellos en este diálogo que se desarrolló el 30 de septiembre del año 2020 nos plantearon temas que hemos ido desarrollando para poder comprender también cómo hemos tenido que abordar la transformación del modelo pedagógico hoy día que tenemos en una pandemia. Plantearon un tema, bueno, plantearon 4 temas, ¿cierto? El más relevante que a lo mejor corresponde poder tratar en el breve tiempo que me queda, es que los niños entendían muy bien, ¿cierto? Un mensaje que ahí lo plantea la presentación, un mensaje en medio de cambios políticos. Los niños estaban muy bien enterados que en octubre del año 2019 habíamos vivido un estallido social. Cuestión que a todos los adultos nos sorprendió bastante, porque los niños plantearon ideas respecto a cómo, a las razones de por qué esta situación estaba afectando a la ciudadanía y estaba afectando al país. De hecho, ellos plantearon que la razón de ese estallido era la desigualdad. Claro, lo planteaban, ¿cierto?, desde su lógica o desde sus teorías explicativas, pero planteaban también la necesidad de que hoy día los que estaban en el poder, los adultos, ellos hablan que los adultos están en el poder, debiesen ser mucho más honestos, mucho más precavidos también de esta relación que se da con aquellos que no estamos en el poder. Ellos dicen, nosotros no estamos en el poder. Por lo tanto, de este trabajo que yo he ido desarrollando en 2016 a la fecha, uno puede observar la importancia que tiene que la antropología pueda estar en el ambiente o en el escenario educativo, porque nos permite, ¿cierto?, ampliar la discusión respecto a cuál es el sentido que tiene educar en, en cualquier contexto, ¿ya? Y hacer de este ejercicio un permanente ejercicio crítico, porque cuando nosotros planteamos que los niños nos explicaban a nosotros los adultos que debiésemos saber explicar en función a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia, cómo explicamos, ¿no?, o cómo concebimos un estallido social, ellos lo pudieron hacer con sus palabras y también con su ideario. No podemos dejar de decir que los niños tienen pensamiento imaginativo y que ellos se hacen ideas, probablemente que es acorde a su desarrollo psicoemocional, pero fueron capaces de plantearnos esto, de tener la posibilidad, hablaban, ¿cierto?, las niñas y los niños, de generar cambios en una transformación que incluso uno podría plantear, y para esto ir cerrando la presentación, conceptos asociados a cambiar solidariamente, a cambiar, ¿cierto?, en un marco de solidaridad. Como ellos lo hacían, por ejemplo, en sus escuelas o en sus jardines, cómo se ayudan entre ellos. Por lo tanto, fue una experiencia que a nosotros también con Marcela, y espero yo tratar de plantear lo que ella también siente, fue una experiencia que nos permite seguir fortaleciendo esta relación entre educación y ciencias sociales, y la importancia que tiene generar un ejercicio reflexivo y crítico permanente de la labor educativa.
Bueno, con esto voy cerrando y les agradezco su atención y saludos a todos los que están conectados. Bien, José, muchas gracias y qué bueno que hayas podido estar a pesar de tus circunstancias, ¿no? Que te habían apremiado en algún momento. Así es que ahora está dada la palabra para las preguntas, los comentarios que quieran hacer al respecto y de las relaciones que quieran establecer entre lo que aquí se conversa. Ya vimos, ¿no? En esta exposición de José, también cómo los niños tienen derechos, cómo también tienen ideas y representaciones que no los infantilizan, como vimos en la exposición de Marcelo y Vladimir, ¿no? Respecto a los mapuches, o sea, en las apreciaciones durante todo el siglo, representaciones que infantilizan, sí, pero lo infantilizan, pero vemos en esta otra representación de cómo los niños son personas, tienen derechos y tienen ideas bastante claras, ¿no? Respecto también de lo que es la convivencia en una armonía, y eso no es malo, al contrario, ¿no? Así es que en estos minutos que nos quedan, ofrezco la palabra ahí a las consultas, ¿no? de los asistentes, ¿no? Los comentarios, los alcances que quieran hacer respecto de estas dos exposiciones. ¿Quién quiere empezar? Rosamel tiene el micrófono activado. No, yo creo que en este contexto que estamos viviendo a nivel global y a nivel regional y local, tenemos una serie de preocupaciones sobre cómo las personas se van desarrollando, van interpretando, van compartiendo y todo eso. Y claramente hay un aspecto en que en nuestra carrera no tenemos una línea de trabajo sobre psicología comparativa. Y parece que eso va a ser evidente en los próximos meses o años que nos va a tocar vivir. La cuestión psíquica yo creo que es algo que nos debe producir una tremenda reflexión, ¿no? Yo tuve un acercamiento muy directo con el PRICE. Ustedes más o menos conocen el PRICE. Es un programa para atender a todas las personas que fueron perseguidos y todo lo demás. Pero un tema que surge allí fuerte fue que casi todos los psicólogos y los psiquiatras son formados en la escuela funcional, digamos, del Estado a nivel global. Pero ellos no tienen idea de cómo las mentes, los sentimientos, las personas pueden tener comportamientos muy diferentes frente a la tortura, por ejemplo, que es un tema que el PRICE de alguna manera tuvo que atender. La desaparición, la muerte de nuestra familia, de todo eso. Entonces, hay un aspecto ahí que hay que darle más fuerza, creo yo, y en esa línea pienso yo que una formación más comparativa de los aspectos más psicológicos de los individuos, y desde ya cada persona, todos no somos iguales, pero también en términos culturales hay un asunto bien interesante. Voy a terminar ahí porque yo sé que los tiempos están... El Pablo está medio nervioso. No, entre el gato y el gallo y todo, no, pero bien, o sea, Sí, nos queda ahí todavía un margen de tiempo. Claro. Conversando con unos compañeros allá en Brooklyn, Nueva York, puertorriqueños,
antropólogos, psicólogos y todo lo demás. Y ellos instalaron en los años 90 una preocupación de cómo los pueblos que están sujetos a una condición de subordinación histórica, colonial, como eran los puertorriqueños en Nueva York, adoptan, crean y mantienen una posición social de conducta que difiere bastante del resto de la gente. Entonces, para mí es una preocupación eso de que el Pride, por ejemplo, atendió a la gente como que si todos fueran Winca. Y eso yo no le di espacio, obviamente, en mi opinión, no. No. Entonces, yo creo que en ese plano nos falta a nosotros en antropología tener una percepción mucho más comparativa, histórica, de cómo son las mentes, cómo nos comportamos como un ser humano, dependiendo de dónde estamos, de dónde vivimos, de lo que tenemos y todo nuestra vida. No somos iguales en ese sentido. Entonces, esa es una especie de reflexión que yo coloco ahí en el tema, Pablo, para no extenderme más. Eso no. Salto. Bien, Rosamel. Gracias. Sigue ofrecida la palabra. Ahí para quienes quieran también consultar, comentar al respecto. Bueno, no veo una mano ni nadie que intervenga. Voy a ver el chat. Tampoco todavía. Bueno, decirle que se me cayó Alejandro Lich por Marcelo y Vladimir. En mi trabajo yo lo estaba citando para sobre todo dar la idea, ¿no? De que si hay alguien que piensa a mitad de siglo de que los mapuches conforman una nacionalidad y que por lo tanto se puede entender su problemática dentro de los conflictos no nacionalitarios que le decimos hoy día, era en parte él. Los otros que él denuncia también, los trasfondos de por qué se les quiere dividir la comunidad, cuáles son los intereses y también por qué se pelea, ¿no? Para que no se divida la comunidad. Pero este otro pensamiento que ustedes rescatan, ¿no? Para ver de cómo se toma de los elementos de la psicología para seguir con este discursito de que hay una inferioridad, hay un infantilismo, hay un pensamiento prelógico, por lo visto subyace y que bueno, ¿no? Que se vayan desclasificando esas informaciones para irnos armando esa parte que hoy día se dice, ¿no? Lo claro oscuro, ¿no? Hay una parte de las luces y otra parte de la oscuridad y que nos permite ir conformando también a los sujetos y ahí también quizás comentarle transversalmente al conjunto, ¿no? A Katen, a Vladimir, a Fernando, ¿no? Que pusieron también y ahora en las exposiciones que escuchamos de José, a ver, es como no es una pregunta necesariamente, pero es comentarle de los otros espacios, ¿eh? O sea, la interculturalidad, por lo visto, en una de sus formas de entenderla, puede intentar, ¿no? Como lo plantea Fernando en un momento de su propuesta, ¿no? Hacer una adaptación institucional. Pero la otra cuestión es cómo también otros espacios, que son los propiamente del mundo social, en este caso de los indígenas o de los mapuches, también son espacios que se promueven para cumplir su función social, de la cual fue por el colonialismo también parada o no, vamos a decir, autorizada. Me recuerdo en el caso en el Canadá. En el Canadá la población penal mayormente es indígena y está ahí por alcoholismo y por droga. Y en Canadá están los gobiernos indígenas reconocidos y en las comunidades hay hoteles y hay casinos. Por lo tanto hay una circulación de dinero tan grande y sin embargo eso que el capitalismo nos puede a nosotros incentivarnos e imponer no resuelve los problemas, ¿no? Y ahí es que uno se encontraba de que una de las formas que ellos tenían para parar el alcoholismo o las drogas en sus personas no era necesariamente enviándolo
al sistema de salud propio o permitido oficial del Canadá, sino que recurrían a esto que se llama el temazcal, que allá le llaman el sweat lodge o el baño de vapor. Y ese es un espacio que tienen los pueblos indígenas desde Norteamérica, ¿no? Desde los Inuit hasta digamos, la zona de México y de Centroamérica, en el cual se entran, ¿no? En un espacio, bueno, en el norte fuman el tabaco y con el vapor, ¿no? Se hacen una limpieza espiritual durante días, pero se comunican. Y era una forma de llegar a tratar un problema que ellos lo razonaban, al menos para que uno lo entendiera, como un problema espiritual. Entonces el tema no era nomás de que el organismo se hizo dependiente de la droga o del alcohol, sino que esa persona estaba dañada por esos traumas que aquí también se plantean, ¿no? Que son históricos y que se transmiten de generación en generación. Entonces, claro, o sea, como nosotros esos otros espacios, luego los vamos reconociendo y les vamos, bueno, yo le digo le vamos, ¿no? Pero yo vengo de allá también, dando esa, o restaurando esa capacidad, o reconociendo la que están recuperando, ¿no? En estos momentos. En Colombia están reconocidos los resguardos, que son los territorios indígenas y los cabildos, y ellos ejercen justicia. Y a veces a las personas que los pillan robando o son violadores los castigan públicamente en una plaza, y uno podría decir, es terrible, ¿no? Porque para eso, digamos, hay tribunales, hay jueces y hay policía. Pero bueno, una de las cosas que hizo Colombia en un momento dado fue reconocer de que los otros también tienen esas capacidades instaladas para ejercer justicia dentro de sus propios conceptos y categorías. Entonces, creo que ahí hay una cuestión pendiente y no sé si la interculturalidad lo está precisamente abordando, y re interesante también escuchar a José de cómo, en este caso, la infancia es reconocida también como sujetos de derecho y por lo tanto se trata de abordarlo, no tan solo en las instituciones escolares dadas, sino también en todos los otros espacios en los cuales ellos pueden transitar y pueden irse formando sus juicios y adoptando, ¿no?, los valores que no son solamente los oficiales o los permitidos. Simplemente comento eso, si no hay otra consulta, aunque José estaba levantando la mano, y les paso 1 minuto a cada uno, sé que se nos va a un poquito más, por si quieren decir lo último para ir cerrando, porque ya después viene, ¿no?, la otra parte y final de esta jornada. Adelante, quien quiera tomar la palabra. Sí, a mí me gustaría señalar algo, y en relación a lo que planteaba el profesor Millamán, la importancia que tiene hoy día, desde nuestro rol profesional, comprender que el Estado establece relaciones coloniales. En el ámbito de la infancia, que es lo que yo he estado trabajando desde que egresé hasta la fecha, hemos observado mucho eso respecto a las pautas, las habilidades parentales, especialmente de las familias migrantes latinoamericanas. Hay una idea, ¿no?, de los servicios públicos, de establecer de los servicios públicos ligados al ámbito sanitario y al ámbito de la infancia, de poder ellos tener la verdad respecto a cómo se plantea la crianza. Y esa es una lógica que también nosotros hemos, o al menos yo he tratado de plantear en el servicio, de cómo también en nuestro rol profesional tenemos enquistadas en nosotros prácticas coloniales, principalmente porque creemos que al ser el profesional del área, el especialista del área, tenemos la verdad respecto a la situación o a la problemática. Y eso incluso a mí me permitió generar una especie de proceso de defensa en el año 2018 con una madre colombiana que estaba siendo severamente castigada por los organismos de defensa de la infancia por un cuestionamiento surgido a través de un juicio de valor sobre su habilidad parental con un menor, ¿cierto? Con un niño que tenía enfermedades que por una situación psicológica de ella propiamente tal, no quería tratar en el servicio sanitario. Entonces, desde ahí yo creo que es importante descolonizar también nuestras prácticas, pero también, como bien decía el profesor Millamán, tener quizá esta base, o a lo mejor adoptar una base de estudios de psicología comparada en el ámbito de la formación profesional, que creo que yo como persona que salí de la Universidad Católica de Temuco me faltó, pero obviamente uno va hacia la adquisición de esos elementos o de la introducción de esos elementos. Fernando, Marcelo. Sí, yo tenía la mano levantada, Pablo. Disculpa.
para tomar el relevo a partir de lo que dice José, a quien aprovecho de saludar también, no lo había escuchado ni visto hace mucho tiempo. Yo creo que no es solo el Estado el que reproduce relaciones coloniales, ¿ya? En general esto es una cuestión, digamos, como decía Rosamel hace un rato, de micropolítica, ¿ya? Y lo que nosotros trajimos hoy día para compartirles a ustedes justamente es un ejemplo de cómo una profesión, ¿sí? En este caso, como es la psicología, que supuestamente, ¿no?, tiene un estatuto antropológico, un estatuto humanista, ¿sí?, está realmente muy lejos, ¿sí?, muy lejos de tener una práctica adecuada, una práctica pertinente en contextos como el centro-sur de Chile. Ya está totalmente, yo diría, abstraída de los territorios, ¿sí? En la medida en que sigue, ¿no es cierto?, importando teorías, metodologías, instrumentos, pruebas y una serie de, ¿no es cierto?, tienen una hiperbatería que supuestamente les da digamos, una mayor cientificidad. Realmente lo que termina siendo es totalmente fuera de la ciencia, porque ¿sí?, desconoce la realidad en la cual está inmersa. Entonces, y eso lleva, ¿cierto?, como una consecuencia, ¿sí?, derivada en el fondo, esta reproducción de visiones estereotipadas, de representaciones etnocentradas, ¿sí? Sí, pues yo coincido contigo, Pablo, en que Lipschutz para algunos es como un referente efectivamente en todo el orden de, no sé, la visión sociopolítica acerca de los pueblos indígenas, particularmente los mapuches. Pero tiene toda esta otra parte, ¿no? Esta parte que, bueno, lo hace más bien heredero de de una tradición muy eurocéntrica, ya muy eurocéntrica, teñida por el evolucionismo, que no era todavía, ¿no es cierto?, ya en la mitad del siglo XX, no era una teoría que hubiese sido superada, sino que al contrario, está ahí tiñendo todo el pensamiento del autor. ¿Ya? Respecto de este otro nivel, ¿no?, diríamos cognición, mentalidad, ¿sí?, qué sé yo, ciertas instituciones también más ligadas quizás a la cultura. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que tomar o retomar para repensar todas las cuestiones asociadas al colonialismo, descentrándolo del eje del Estado. Si el Estado es una parte, ¿sí? Claro, tiene como como la aureola, ¿no es cierto?, del poder hegemónico y todo, pero en realidad quienes nos hacemos cargo de reproducir ese poder hegemónico no somos los del Estado, somos nosotros mismos, como bien dice José. ¿Sí? Entonces, es una tarea también para la formación y para la autoformación, ¿sí? Llevar a cabo procesos de prácticas cada vez más reflexivas, donde podamos tomar realmente en serio, ¿sí?, el límite o los límites y los potenciales que tienen nuestras prácticas, ¿sí? No solo son las prácticas de intervención, son las prácticas también de tomar las teorías, ¿cierto?, y de alguna manera, ¿cierto?, darle un uso a las teorías. Hay allí toda una cuestión que es súper problemática, que tiene que ver no solo con el aprendizaje de la teoría o con la enseñanza en el caso de los profes, sino también de lo que hacemos con las teorías, ¿sí? Estamos Ahí por tiempo también lo dejo. ya... Sí. Sí. Ya, nos están aquí ya diciendo de que nos pasamos harto y ya nos vamos a la otra actividad. Así es que, Fernando, y ya que Vladimir, te voy a dejar subsumido, digamos, en el Marcelo. Disculpa, por favor. Y le vamos a dar el minuto, digamos, a Fernando. Un minuto, Fernando, y nos vamos. Sí, solamente la importancia de estos espacios en que podamos o que podemos ir reconociendo que las prácticas que uno desarrolla como antropólogo en algunas instituciones se van reproduciendo, no sé si lamentablemente o no, en otras instancias también, y nos vamos encontrando también con desafíos, con los mismos desafíos. Y esto no quiere decir tampoco que la antropología sea como la solución a todos nuestros problemas, pero
Yo creo que la incorporación de una mirada antropológica a nuestras prácticas es súper necesaria en este contexto, ¿no? Y comparto mucho lo que plantea Marcelo y José también, que trabaja en el ámbito de la educación, en el cómo también se está midiendo en la educación esto de la inteligencia, digamos, estas mediciones. Concuerdo mucho y me hace mucho sentido con lo que plantea Marcelo, el hecho de traer teorías, modelos, programas, proyectos desde fuera e implementarlos como la panacea y en definitiva sin ni siquiera una adaptación o una reflexión mayor acerca de que si realmente está contextualizado o no al territorio. Son cosas que me generan mucho sentido y que por supuesto me alegra haber podido compartir hoy día con ustedes. Bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias Catherine, muchas gracias José, Vladimir, Marcelo por ocupar, digamos, la palabra, por dar su ponencia y ponernos en conocimiento de los quehaceres y los enfoques que ustedes están empleando y que sirven en esta jornada, más en este contexto, ¿no?, de los 2 años del estallido social. Entonces nos encontramos ahora en unos minutos más con esta tercera parte de la jornada que va a tener una Budufe, que es una trabajadora, ¿no?, mapuche en la greda, que nos va a estar contando más o menos de lo que es su trabajo, su quehacer, su concepto, ¿no?, acerca de eso. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, digamos, en un momento más, o quienes quieran seguir, ¿no?, conectados pueden hacerlo, y les doy las gracias a todos los que siguieron este conversatorio y lo alimentaron también con sus preguntas y sus comentarios. Peu Cayal, Pehuén. Ok, ok.